Nunca había creído en las historias sobre casas malditas. Durante años trabajé recorriendo pueblos olvidados para documentar edificios antiguos antes de que fueran demolidos. Había entrado en iglesias abandonadas, hospitales cubiertos de polvo y mansiones donde el silencio parecía más pesado que las propias paredes. Siempre encontraba una explicación para todo. Un ruido era una tubería. Una sombra era un árbol movido por el viento. Un susurro era simplemente mi imaginación jugando conmigo después de demasiadas horas sin dormir. Pero había un lugar del que nadie quería hablar. Lo descubrí por accidente, mientras revisaba unos viejos mapas en la biblioteca de un pequeño pueblo escondido entre montañas. En una esquina del plano aparecía dibujada una construcción sin nombre. Solo había un símbolo extraño, un círculo atravesado por 7 líneas torcidas. Cuando pregunté al anciano bibliotecario qué significaba aquel dibujo, dejó el libro sobre la mesa y cerró lentamente la cubierta. Durante unos segundos permaneció en silencio. Después levantó la vista y me dijo algo que jamás olvidaré. Si encuentra esa casa, no pase allí la noche. Esperé una explicación. Nunca llegó. El hombre simplemente se marchó hacia el fondo de la biblioteca sin volver a mirarme. Pensé que solo era otra superstición rural. Las leyendas siempre ayudan a mantener alejados a los curiosos. 2 días después alquilé un viejo todoterreno y seguí el camino señalado en aquel mapa. La carretera desapareció después de varios kilómetros. El resto del trayecto debía hacerse caminando. El bosque era diferente a cualquier otro que hubiera visto. Los árboles crecían demasiado juntos. Sus ramas ocultaban completamente el cielo. Ni un solo pájaro cantaba. Ni un insecto rompía el silencio. Era como caminar dentro de un lugar donde la naturaleza hubiera decidido dejar de respirar. Después de casi 1 hora encontré una cerca de piedra cubierta por musgo. Detrás de ella apareció la casa. Era mucho más grande de lo que imaginaba. 3 plantas, ventanas rotas, el tejado parcialmente hundido. La madera estaba ennegrecida como si hubiera sobrevivido a un incendio ocurrido hacía siglos. Sin embargo, no parecía abandonada. Había algo extraño en ella. No podía explicarlo. Las puertas estaban cubiertas de polvo. Las paredes estaban agrietadas, pero transmitía la sensación de que alguien acababa de marcharse unos minutos antes de mi llegada. Saqué la cámara y comencé a tomar fotografías. Cada vez que revisaba las imágenes encontraba algo extraño. Las habitaciones parecían más oscuras en las fotografías que frente a mis propios ojos. En algunas ventanas aparecían sombras que yo no recordaba haber visto. Pensé que era un problema de iluminación. Seguí trabajando. Empujé la puerta principal. Se abrió lentamente con un largo crujido. El olor era insoportable. Madera húmeda, tierra, y un aroma muy débil que me recordó al incienso quemado. Dentro hacía mucho más frío que en el exterior. La luz apenas conseguía atravesar las ventanas sucias. El vestíbulo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Sin embargo, había algo imposible. Una serie de huellas atravesaban el suelo. No eran recientes, pero tampoco antiguas. Parecían mantenerse exactamente iguales sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Me agaché para observarlas. Eran pequeñas, como las de una mujer descalza. Seguían un recorrido muy preciso. Entraban en la casa, subían por la escalera y desaparecían en el segundo piso. No había huellas de salida. Sentí un escalofrío. Aún así continué. Después de tantos años explorando edificios abandonados, el miedo nunca había sido motivo suficiente para regresar. Mientras recorría la planta baja, descubrí una cocina cubierta por utensilios oxidados, una mesa enorme con 5 sillas y una chimenea donde aún quedaban restos de ceniza. Eso era imposible. La ceniza no podía conservar aquel color durante décadas. Me acerqué lentamente, introduje un dedo. Estaba fría, pero parecía reciente, como si alguien hubiera apagado el fuego la noche anterior. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un golpe.
muy suave, arriba. Permanecí inmóvil, esperando. Nada. Quizá una tabla de madera, quizá el viento. Continué fotografiando cada habitación. 5 minutos después volvió a ocurrir. Esta vez fueron 2 golpes. Lentos, rítmicos, como si alguien caminara descalzo sobre el piso superior. Miré la escalera. No había nadie. Subí lentamente. Cada peldaño crujía bajo mi peso. Al llegar encontré un largo pasillo con 7 puertas. Todas abiertas, todas vacías. La última habitación era distinta. La puerta permanecía cerrada. Su madera era mucho más oscura que la del resto de la casa. Sobre ella había grabado el mismo símbolo que aparecía en el antiguo mapa. El círculo. Las 7 líneas. Intenté abrirla. No se movió. Empujé con más fuerza. Nada. Parecía bloqueada desde dentro. Cuando estaba a punto de rendirme escuché un susurro. Tan cerca de mi oído que sentí el aire rozando mi piel. No comprendí las palabras. Era un idioma desconocido. Me giré inmediatamente. El pasillo seguía vacío. Las 7 habitaciones permanecían abiertas. Nadie podía haberse escondido. Respiré profundamente. Me convencí de que el cansancio comenzaba a afectar mi percepción. Tomé varias fotografías de la puerta y regresé al exterior antes del anochecer. Había planeado volver al pueblo, pero el motor del vehículo no arrancó. Lo intenté una y otra vez. Nada. La batería funcionaba. Había combustible. Todo parecía normal. Sin embargo, el motor permanecía completamente muerto. No tenía cobertura en el teléfono. El pueblo quedaba a más de 2 horas caminando por un bosque que ya comenzaba a oscurecer. No tenía otra opción. Pasaría una sola noche dentro de la casa. Solo una. Encendí una pequeña linterna, preparé mi mochila y regresé al interior justo cuando el último rayo de sol desaparecía entre los árboles. En el mismo instante en que crucé la puerta principal, escuché cómo ésta se cerraba lentamente detrás de mí, sin que nadie la tocara. Y, por primera vez en muchos años, sentí una certeza imposible de ignorar. Aquella casa no había esperado mi llegada por casualidad. Llevaba mucho tiempo esperándome. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por toda la casa. Instintivamente giré el picaporte. No se movió. Empujé con fuerza. Después con todas mis fuerzas. Era como si una enorme roca hubiera sido colocada al otro lado de la puerta. Respiré profundamente intentando controlar el miedo. Me repetía una y otra vez que debía existir una explicación lógica. La madera antigua se hinchaba con la humedad. Las bisagras podían haberse deformado con los años. Había visto cosas parecidas en otros edificios, pero en el fondo sabía que aquello era diferente. La temperatura comenzó a descender. El aire se volvió pesado. Incluso el sonido de mi propia respiración parecía apagarse antes de alcanzar las paredes. Encendí una lámpara de camping y avancé hacia el salón principal. Necesitaba mantener la mente ocupada. Saqué una libreta donde acostumbraba escribir observaciones durante mis exploraciones. Anoté la hora. 21:17. Lugar. Casa abandonada sin nombre. Observaciones. Puerta principal bloqueada. Descenso brusco de temperatura. Posibles ruidos en el segundo piso. Cerré la libreta. Durante unos segundos todo permaneció completamente inmóvil. Entonces escuché un leve crujido. No provenía del techo, ni de las ventanas. Venía del pasillo. Levanté lentamente la linterna. El haz de luz recorrió la oscuridad. Nada. Solo muebles cubiertos por sábanas desgastadas y retratos antiguos colgados de las paredes. Me acerqué al primero de ellos. Representaba a una mujer muy joven. Cabello negro, vestido antiguo. Los ojos habían desaparecido del lienzo, como si alguien los hubiera raspado cuidadosamente con un cuchillo. Sentí un escalofrío. Continué observando los demás cuadros. Todos mostraban personas diferentes. Ancianos, niños, familias enteras. Pero había algo inquietante. En ninguno de ellos aparecían los ojos. Todos habían sido eliminados.
como si alguien hubiera querido impedir que aquellas personas siguieran mirando. Intenté no pensar demasiado en ello. Seguí avanzando. El largo pasillo desembocaba en una pequeña biblioteca. Los estantes estaban repletos de libros cubiertos por una gruesa capa de polvo. La mayoría se deshacían al tocarlos, pero uno llamó inmediatamente mi atención. No tenía título. Su cubierta era completamente negra. Lo abrí. Las páginas estaban vacías. Todas, salvo la última. En ella había una única frase escrita con una tinta oscura que parecía recién hecha. Los que sueñan aquí nunca despiertan iguales. Retrocedí un paso. Mi corazón comenzó a acelerarse. Aquello no tenía sentido. Las palabras aún estaban húmedas. Toqué la tinta con la yema del dedo. Se corrió ligeramente. Era imposible. ¿Quién podía haber escrito aquello hacía apenas unos minutos? Un fuerte golpe resonó en el piso superior. Esta vez no fue un crujido. Fue claramente el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Después, silencio. Miré la escalera. Mi lógica me decía que no subiera. Pero la curiosidad pudo más. Ascendí lentamente. Cada escalón parecía gemir bajo mi peso. Al llegar al segundo piso descubrí algo que me hizo detenerme de inmediato. Las 7 puertas que antes estaban abiertas. Ahora estaban completamente cerradas. Todas. Me quedé inmóvil. Sabía perfectamente cómo las había dejado. Incluso había tomado fotografías. No podía estar equivocado. Una corriente de aire helado recorrió el pasillo. Las puertas comenzaron a vibrar muy suavemente. No era el viento. Era como si algo estuviera golpeándolas desde el interior. Un golpe, luego otro, después otro más. Cada puerta seguía un ritmo distinto, como si detrás de cada una hubiera alguien esperando salir. Di un paso hacia atrás. Entonces escuché una voz. Era la voz de una mujer. Muy dulce, muy tranquila. Parecía susurrar directamente dentro de mi cabeza. Has llegado demasiado pronto. Giré rápidamente. No había nadie. La voz continuó. Aún no recuerdas quién eres. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba. Intenté convencerme de que estaba sufriendo una alucinación provocada por el estrés. Sin embargo, la voz conocía mi nombre. Lo pronunció lentamente, muy despacio, como si lo hubiera repetido miles de veces antes. Nadie sabía que yo estaba allí. Nadie. De pronto, la cuarta puerta comenzó a abrirse lentamente. El sonido de las bisagras fue insoportablemente largo. La linterna iluminó el interior. Era una habitación completamente vacía. Solo había una silla de madera colocada exactamente en el centro. Nada más. Ni ventanas, ni muebles, ni polvo. Las paredes parecían nuevas. La voz volvió a escucharse. Siéntate. Retrocedí. ¿Quién eres? Pregunté casi sin darme cuenta. No hubo respuesta inmediata. Solo un profundo silencio. Después la mujer volvió a hablar. Llevas buscándome mucho más tiempo del que imaginas. Las palabras hicieron que mi pecho se tensara. Nunca había buscado a nadie. Nunca había oído aquella voz. ¿Por qué hablaba como si me conociera? Di media vuelta dispuesto a bajar las escaleras. Pero el pasillo había cambiado. Ya no conducía hacia la escalera. Frente a mí solo había oscuridad. La casa había cambiado de forma. Miré hacia atrás. La habitación de la silla seguía abierta. Ahora había alguien sentado en ella. No distinguía su rostro. Solo una silueta inmóvil, con las manos apoyadas sobre las piernas, esperándome. No respiraba. No se movía. Solo estaba allí, observándome. La linterna comenzó a parpadear. Una vez, 2 veces, 3, y finalmente se apagó. La oscuridad fue absoluta. Entonces escuché unos pasos, lentos, descalzos, acercándose hacia mí desde el interior del pasillo. 1, 2, 3, cada vez más cerca. Quise correr, pero mis piernas dejaron de responder. Los pasos se detuvieron justo delante de mí. Sentí una respiración helada sobre mi rostro, y una voz,
apenas un susurro, pronunció unas palabras que hicieron que toda la sangre abandonara mi cuerpo. Esta noche, comenzarás a soñar conmigo. En ese mismo instante, la linterna volvió a encenderse por sí sola. El pasillo había recuperado su forma original. Las 7 puertas estaban abiertas otra vez. La escalera se encontraba frente a mí, y la habitación de la silla estaba completamente vacía. Desperté sobresaltado. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor y el corazón golpeaba con tanta fuerza que por un instante pensé que iba a romperme el pecho. Permanecí inmóvil, respirando con dificultad, intentando recordar dónde estaba. La vieja casa, todo había sido real. La linterna seguía descansando junto a mi mochila, iluminando débilmente el salón donde había decidido pasar la noche. Miré el reloj de mi muñeca, 03:33, exactamente las 3:33. No recordaba haberme quedado dormido. Lo último que podía recordar era aquel pasillo, la figura sentada en la silla y la voz que había pronunciado mi nombre. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño provocado por el cansancio, hasta que vi las marcas. Había barro húmedo sobre el suelo. Pequeñas huellas descalzas comenzaban justo delante de la chimenea y se dirigían lentamente hacia la escalera. Las seguí con la luz. Cada huella era perfecta. Podía distinguir incluso la forma de los dedos. No podían ser antiguas. El barro seguía húmedo. Tragué saliva. No estaba solo. Tomé la cámara fotográfica. Si había alguien dentro de aquella casa, las imágenes lo demostrarían. Comencé a seguir las huellas. Subían lentamente por la escalera hasta el segundo piso. Pero esta vez no terminaban allí. Continuaban hacia una puerta que antes jamás había visto. Me detuve. Estaba seguro de que aquel pasillo solo tenía 7 habitaciones. Ahora había una 8ª puerta al fondo. Era alta, estrecha y completamente negra. No tenía picaporte. Solo el extraño símbolo del círculo atravesado por 7 líneas. Sentí un impulso imposible de explicar. Algo dentro de mí quería abrir aquella puerta. No era curiosidad, era una necesidad. Extendí lentamente la mano. En el mismo instante en que mis dedos tocaron la madera, escuché cientos de susurros al mismo tiempo. No provenían del pasillo, resonaban dentro de mi cabeza. Hablaban en un idioma desconocido. Sin embargo, de alguna manera comprendía perfectamente su significado. Regresa. Has tardado demasiado. La casa te recuerda. Retrocedí de inmediato. El corazón me latía con violencia. Respiré profundamente intentando recuperar la calma. Miré nuevamente la puerta. Había desaparecido. Solo permanecía la pared de siempre. Di varios pasos hacia atrás. La cámara seguía grabando. Apunté lentamente hacia el lugar donde segundos antes había estado aquella puerta. Nada. Solo papel desgastado y madera podrida. Sentía que estaba perdiendo la razón. Decidí abandonar la casa en cuanto amaneciera. No importaba si debía caminar durante horas. No volvería a pasar un minuto más allí. Bajé nuevamente al salón. Preparé mi mochila. Guardé cuidadosamente la cámara. Mientras cerraba la cremallera escuché un sonido muy suave. Era una melodía. Alguien estaba tarareando. Una voz femenina, lejana, triste. La canción parecía venir desde el piso superior. Después comenzó a moverse, no la voz. La canción. Como si quien la cantaba caminara lentamente por toda la casa. Pasó sobre mi cabeza, después hacia el pasillo, luego detrás de mí. Giré rápidamente. No había nadie. La canción seguía sonando, pero ahora provenía del sótano. Fruncí el ceño. No recordaba haber visto ninguna puerta que condujera al sótano. Recorrí la planta baja con la linterna. Tras varios minutos encontré una pequeña puerta escondida detrás de un enorme armario. Estaba entreabierta. Un aire helado salía desde el interior. La melodía era mucho más clara. Bajé el primer escalón, luego el segundo. Cada peldaño estaba cubierto de tierra húmeda.
El olor era insoportable. No era humedad. Era el olor de la tierra recién removida. El sótano era inmenso, mucho más grande que el resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas por símbolos grabados directamente sobre la piedra. Miles de ellos. Algunos parecían extremadamente antiguos. Otros parecían haber sido tallados hacía apenas unas horas. En el centro del sótano había un enorme círculo dibujado con ceniza negra. Dentro del círculo descansaba una silla de madera, la misma silla que había visto en el segundo piso. Sentí un fuerte escalofrío. No podía ser la misma. Era imposible. Me acerqué lentamente. Sobre el asiento encontré un viejo cuaderno de cuero. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban completamente vacías. Después comenzaron a aparecer nombres. Decenas, cientos, cada uno acompañado por una fecha. Algunos registros tenían más de 200 años. Otros eran recientes, muy recientes. Llegué a la última página. Mi respiración se detuvo. Había una única línea escrita con una tinta que aún brillaba. Mi nombre. Debajo aparecía la fecha del día siguiente. Sentí que el mundo se detenía. No entendía nada. ¿Cómo podía estar escrito mi nombre en un cuaderno oculto bajo aquella casa? Intenté arrancar la página. No pude. El papel era tan duro como una placa de metal. Entonces la lámpara comenzó a parpadear. Una vez, dos, tres. La oscuridad envolvió completamente el sótano. La melodía cesó. El silencio duró apenas unos segundos. Después escuché un largo suspiro detrás de mí. Muy cerca. Tan cerca que pude sentir el aire frío rozando mi nuca. Una voz femenina habló lentamente. Ahora ya sabes por qué la casa te llamó. Quise girarme, pero mi cuerpo no respondió. Mis piernas permanecían inmóviles. Mis manos habían dejado de obedecerme. Solo podía mirar al frente. La voz volvió a hablar, esta vez con un tono mucho más cercano, mucho más íntimo. No viniste a descubrir este lugar. Viniste a regresar. En ese instante sentí una mano helada apoyarse suavemente sobre mi hombro. La mano permaneció sobre mi hombro. Era increíblemente fría. No era el frío del invierno ni el de una piedra húmeda. Era un frío diferente, profundo, como si hubiera permanecido enterrado bajo la tierra durante siglos. Intenté girarme. Mi cuerpo seguía inmóvil. Cada músculo parecía haber dejado de obedecerme. La respiración se volvió lenta, pesada. El aire del sótano olía a tierra mojada, cera derretida y flores marchitas. Entonces la voz volvió a hablar. No tengas miedo. Hace mucho tiempo que perteneces a este lugar. Cerré los ojos con fuerza. No es real, repetía una y otra vez dentro de mi cabeza. Todo esto es una alucinación. Pero cuando abrí nuevamente los ojos, el sótano había desaparecido. Ya no estaba bajo la casa. Me encontraba de pie en medio de un enorme bosque iluminado únicamente por una luna gigantesca. Los árboles eran imposiblemente altos. Sus troncos parecían retorcerse como cuerpos humanos, intentando escapar de la tierra. El viento no movía una sola hoja. Todo permanecía inmóvil, silencioso. A lo lejos distinguí varias figuras caminando lentamente entre la niebla. Al principio pensé que eran personas. Después comprendí que ninguna caminaba de forma natural. Sus movimientos eran demasiado lentos, demasiado precisos, como si fueran marionetas sostenidas por hilos invisibles. Eran 7. Todas llevaban largos vestidos negros. Sus rostros permanecían ocultos bajo enormes capuchas. Avanzaban formando un círculo alrededor de una vieja cabaña construida con piedra y madera ennegrecida. La reconocí inmediatamente. No era la casa donde había pasado la noche. Era mucho más antigua, mucho más pequeña. Comprendí que estaba viendo el mismo lugar. Muchos siglos atrás, las 7 figuras comenzaron a cantar. No era una canción. Era un murmullo profundo que parecía hacer vibrar la propia tierra. Las sombras comenzaron a alargarse. La luna adquirió un extraño tono rojizo. Y entonces
Apareció ella. La anciana caminó lentamente hasta el centro del círculo. Su espalda estaba completamente encorvada. Llevaba un bastón hecho con una rama torcida. Su cabello blanco caía hasta la cintura. Cuando levantó la cabeza pude ver sus ojos. Eran completamente negros. No había pupilas. No había iris. Solo oscuridad. Sin embargo, no fue su aspecto lo que me aterrorizó. Fue que sonrió al verme, como si hubiera esperado mi llegada durante siglos. Levantó lentamente una mano, señalándome. Las 7 figuras giraron al mismo tiempo. Todas comenzaron a mirarme. No podía ver sus rostros, pero sentía sus ojos atravesándome. La anciana habló. Su voz era exactamente la misma que había escuchado dentro de la casa. Has vuelto demasiado tarde. El bosque desapareció. Todo se volvió negro. Escuché un fuerte golpe. Después otro. Abrí los ojos. Estaba nuevamente en el sótano. Había caído de rodillas. Respiraba con dificultad. La silla seguía frente a mí. El viejo cuaderno permanecía abierto. Pero algo había cambiado. La última página ya no contenía únicamente mi nombre. Ahora también había una fotografía. Mi fotografía. Era imposible. Llevaba exactamente la misma ropa que vestía en ese momento. Miraba directamente hacia la cámara. Pero había algo diferente. En la imagen, yo sonreía. Y estaba acompañado. Una mujer permanecía detrás de mí. Apoyaba ambas manos sobre mis hombros. Su rostro era demasiado borroso para distinguirlo. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Cerré el cuaderno de golpe. Retrocedí varios pasos. La lámpara comenzó nuevamente a parpadear. Esta vez no se apagó. Su luz iluminó una de las paredes del sótano. Entonces descubrí cientos de marcas. No eran símbolos, eran uñas. Miles de arañazos cubrían completamente la piedra. Como si muchísimas personas hubieran intentado salir desesperadamente de aquel lugar. Entre las marcas había frases escritas en diferentes idiomas. Algunas eran casi ilegibles, otras podían entenderse perfectamente. No aceptes su invitación. Jamás duermas. Ella entra por los sueños. Cuando escuches tu nombre, ya será demasiado tarde. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Retrocedí hasta chocar contra una columna. Entonces escuché pasos, no uno, decenas, lentos, arrastrándose por la escalera. Apagué inmediatamente la lámpara. El sótano quedó completamente oscuro. Los pasos continuaban descendiendo, uno tras otro. No parecían humanos. Sonaban como pies desnudos deslizándose lentamente sobre piedra húmeda. Me escondí detrás de la columna. Contuve la respiración. Las pisadas llegaron al último escalón. Después, silencio. Pensé que se habían detenido. Hasta que una voz infantil rompió la oscuridad. Nos encontró. Otra voz respondió desde un rincón diferente. Ya puede verla. Una tercera habló detrás de mí. Ella siempre encuentra a los que sueñan. Sentí lágrimas en los ojos. No de tristeza,